Saludos, estimados estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Vamos a iniciar con el capítulo 1 de la asignatura, que es Distribución Conjunta de Probabilidades. Este capítulo tiene 8 tópicos. Vamos a desarrollar los 8 de manera muy general. El primer tópico es variables aleatorias conjuntas, discretas y continuas. ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una relación funcional entre un espacio muestral y el conjunto de valores de probabilidades. Entonces yo tengo por un lado el espacio muestral y tengo mis valores de probabilidades. Esta forma de relación funcional es la variable aleatoria, cómo se relaciona. Entonces yo puedo describir dos tipos de variables aleatorias. Puedo describir una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. ¿Cómo se distingue una variable discreta y una variable continua? A través de los valores de su espacio muestral. Si los valores de mi variable aleatoria son numerables, se dice que es una variable aleatoria discreta. Si los valores de mi espacio muestral son medibles, se dice que son continuas. En alguna literatura van a encontrar que los valores de mis variables aleatorias que no puedo expresarlos, que únicamente puedo expresarlos a través de intervalos, se denominan continuas. En cambio, si puedo establecer mi espacio muestral a través de un conjunto de números naturales o números enteros, entonces se dice que es discreta, ¿no? Ya vamos a ir viendo más adelante cómo podemos expresar esto. Entonces, esta relación funcional entre el espacio muestral y los valores de probabilidad, en el caso de las variables aleatorias discretas, vamos a denominar como distribución de probabilidad. Y en el caso continuo, como función de densidad. Es una distinción de nomenclatura, ¿no? Para distinguir que estamos hablando de variables aleatorias discretas, y cuando hablamos de función de densidad estamos hablando de variables continuas. Y estas variables a su vez pueden determinarse las funciones de distribución, que son las funciones acumuladas, ¿no? Vamos a tener una relación matemática que nos va a permitir determinar estos valores acumulados de los valores de probabilidad. Hasta ahí, ¿qué es una variable aleatoria? ¿Por qué se denomina conjunta? Cuando tenemos más de una variable asociada a un espacio muestral, podemos tener 2, 3, 4, 5 variables, o k variables o n variables. Cuando tenemos más de una variable asociada a un espacio muestral, entonces decimos que son variables aleatorias conjuntas. Vamos a ver solo variables aleatorias conjuntas. Es decir, que vamos a asociar a nuestro espacio muestral al menos dos variables. Entonces, una función cualquiera se denomina una función de distribución de probabilidades para el caso discreto cuando cumple tres propiedades. La primera propiedad expresa que todos los valores expresados por mi función de distribución de probabilidades tienen que ser mayor o igual a 0. Esa es una condición, no puedo tener valores negativos. Lo segundo, si yo sumo todos los valores expresados por mi función en un dominio de y y en el dominio de x, la suma total me tiene que dar igual a 1. Estos valores expresados por la función, la tercera propiedad, son valores de probabilidad. Y aquí derivamos las variables,
todas las propiedades de probabilidad, ¿no? La probabilidad está dentro de un intervalo de 0 a 1, las probabilidades las propiedades de complemento, todas las propiedades de probabilidad también se cumplen para una función de distribución de probabilidades. Esto para el caso discreto. Para el caso continuo, f de x y y es una función de densidad conjunta si todos los valores que expresa esta función de densidad es mayor o igual a 0. Además, si yo integro esta función de densidad tanto en el dominio de x como en el dominio de y, el valor resultante tiene que ser 1, es la segunda condición. Y de la misma manera, todos los valores resultados de la integral en el dominio de x y y son valores de probabilidad. Estas tres son condiciones para que debe cumplir una función cualquiera para ser denominada una función de densidad en el caso continuo y una función de distribución en el caso discreto. Si una de ellas no cumple, entonces no es una función de distribución o una función de densidad. ¿Qué es la función de distribución? Decíamos que debemos recordar la frecuencia acumulada. Si recuerdan, la frecuencia acumulada era la sumatoria de las frecuencias absolutas. Es parecido, pero lo que aquí se suma son valores de probabilidad. Entonces, una función de distribución me expresa los valores agregados de los valores de probabilidad. Son, si quieren, es la sumatoria de esos valores de probabilidad. Esto en el caso discreto, y en el caso continuo igual me expresa los valores acumulados de volumen, en este caso, ¿no?, de una función de densidad de probabilidades conjunta. Este es el caso generalizado. En este caso veíamos funciones de densidad y de distribución conjunta de dos variables, pero como decíamos, puedo tener asociado más de 2, 3, 4, n variables a un mismo espacio muestral. Entonces también se denomina distribución de probabilidad conjunta en el caso discreto a una función de n variables, ¿no? El segundo tópico son la probabilidad marginal. Una probabilidad marginal es aquella que puedo determinarla a partir de la probabilidad conjunta. En este caso, si yo tengo en el caso discreto, si tengo mi función de distribución conjunta de dos variables, a partir de esta función de distribución conjunta, puedo encontrar una función de distribución, pero de una sola variable. A esto se denomina función de distribución marginal de x. Ahora, ¿cómo hallo? Para encontrar la función de distribución marginal de x, tengo que agregar los valores, pero en el dominio de y. Y lo mismo, si quiero hallar la función de distribución marginal de y, tengo que agregar todos los valores en el dominio de x. De manera análoga, si tengo dos variables aleatorias continuas y tengo f de x y y, que es mi función de densidad conjunta, para hallar la marginal de x tendré que integrar en el dominio de y, y lo mismo, para tener la función de densidad marginal de y tendré que integrar en el dominio de x. De esta manera puedo determinar las funciones marginales. En algunos casos necesito las distribuciones marginales o las funciones de densidad marginal.
Entonces, estas definiciones me ayudan a determinar a través de su función de densidad o de distribución conjunta, ¿no? A partir de la conjunta hallo la marginal. El tercer tópico son los valores esperados y las covarianzas. Los valores esperados de una función de distribución o una función de densidad son los valores de convergencia que se esperan en un periodo sea constante. ¿Qué significa? Son valores de tendencia central, ¿no? Si recuerdan, en una anterior materia se habían descrito las medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda, la mediana, la media geométrica, la media armónica, como medidas de tendencia. En el caso de las funciones de densidad o las funciones de distribución que describen las variables aleatorias, hablamos de las esperanzas matemáticas o de los valores esperados, pero son esos puntos de convergencia que en el infinito van a ser constantes, ¿no? ¿Cómo hallo una esperanza matemática de una función? La esperanza matemática de una función es igual a, en el caso discreto, a la sumatoria en el dominio de y en el dominio de x del producto de los valores de la función por los valores de la función de distribución de probabilidades. Y en el caso continuo, de manera muy parecida, la esperanza matemática igual es la integral en el dominio de x, la integral en el dominio de y, del producto de la función de la cual esperamos la esperanza matemática por la función de densidad de probabilidades conjunta. Entonces, estas dos relaciones, esta en el caso discreto y esta en el caso continuo, nos van a dar el valor de tendencia central que esperamos sea el valor de convergencia de la función de densidad de probabilidades. Antes de ver la covarianza, vamos a ver la varianza y la desviación estándar. La varianza como la desviación estándar son medidas de dispersión. Lo que nos miden es la diferencia que existe entre el valor esperado, si quieren, entre la esperanza matemática y el valor observado. Entonces hay esta diferencia, a veces se conoce como el residuo o como el error, ¿no? El valor observado debería ser, en el caso de que el valor observado sea igual que el valor esperado, entonces esta diferencia es 0. Pero si el valor observado no es exactamente el valor esperado, vamos a tener un valor, ¿no? Entonces, la varianza, que van a encontrar diferente nomenclatura, nosotros vamos a utilizar b de x o sigma al cuadrado, es la forma en la que se expresa la varianza, es igual a la esperanza matemática de la diferencia entre la variable aleatoria menos el valor esperado elevado al cuadrado. Es una diferencia al cuadrado de el valor de la variable aleatoria menos la esperanza matemática. Desarrollando este binomio puedo finalmente describir que la varianza de x es igual a la esperanza matemática de x al cuadrado menos la esperanza matemática elevada al cuadrado. La desviación estándar es otra medida de dispersión, y para determinar la desviación estándar simplemente hallo la raíz cuadrada de la varianza y tengo lo que es la desviación estándar. Cuando ya veo más de una variable,
voy a intentar determinar, o existen indicadores que me miden el grado de dependencia entre estas variables. Vamos a ver una covarianza de dos variables. La covarianza lo que me mide es el nivel de dependencia, si existe dependencia entre X y Y. Y si existe, la covarianza es diferente de 0. ¿Qué sucede cuando la covarianza es igual a 0? Significa que no hay grado o nivel de dependencia. Las variables son independientes. ¿Cómo está expresada matemáticamente la covarianza de X y Y? La covarianza de X y Y es igual a la esperanza matemática del producto de las diferencias de los valores de la variable aleatoria de X menos la media de X, o la esperanza matemática, por la diferencia de los valores de la variable aleatoria Y menos la media o la esperanza matemática de Y. Desarrollando este producto de diferencias, finalmente puedo determinar que la covarianza de X y Y es igual a la esperanza matemática del producto de X y Y menos la esperanza matemática de X por la esperanza matemática de Y. Esta última relación es la relación más utilizada, que finalmente se deriva simplemente de desarrollar este producto de diferencias. Bien, vamos a recordar un poco qué es una probabilidad condicional. Si recuerdan, la probabilidad de A dado B, dado que ha ocurrido B, es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B, es ese cociente. Por analogía, entenderemos que una función de distribución o una función de densidad de probabilidades condicional conjunta será el cociente entre la función de distribución conjunta entre la distribución marginal. Esto para el caso discreto, y por analogía en el caso continuo, la función de densidad condicional de X dado Y es igual a la función de densidad conjunta entre la función marginal de Y, ¿no? Y para el caso análogo, esto es parecido, ¿no? Esto es X dado Y, ¿no? La función de X dado que Y es igual a un valor asociado, o de Y dado X, ¿no? Y aquí lo que cambia es la función marginal. Bueno, ahora veremos qué es la esperanza matemática. Como ya sabemos cómo determinar una función de distribución marginal o una función de densidad marginal de X dado Y, la esperanza matemática de una función dado Y, o la esperanza condicional, o la esperanza matemática condicional de una función de X dado Y será igual a la sumatoria en X de la función por la función de distribución condicional en el caso discreto. En el caso continuo, igual, la esperanza condicional será igual de la función de X dado Y, será igual a la integral dentro del dominio de X del producto de la función de la cual queremos encontrar la esperanza matemática condicional por la función de densidad condicional de X dado Y. Entonces esta es la forma de determinar la esperanza matemática condicional. Una propiedad importante que vamos a tener presente y la vamos a mencionar
aquí, pero la vamos a ir repitiendo en casi todos los capítulos de la asignatura, es entender la independencia estadística de dos variables. La dependencia o la independencia son aspectos importantes de partida. En la teoría del muestreo es una condición de que las variables aleatorias sean independientes, pero cuando estudiamos relaciones asociadas a espacios muestrales nos interesa que las variables sean dependientes. Pero en este caso, ¿cuándo se puede indicar que dos variables aleatorias son independientes? Cuando el valor de la función, vamos a hablar del caso continuo, cuando la función de densidad conjunta, el valor de la función de densidad conjunta es igual al producto de los valores de las funciones marginales. Si esta igualdad se cumple, podemos decir que las variables son independientes. Y en el caso de que no se cumple, bueno, por complemento, no son independientes, por tanto son dependientes y podemos encontrar el grado de dependencia a través de la covarianza y a través de un indicador que vemos más adelante. En el caso, ¿cómo funcionaría en el caso de las funciones de densidad condicional? Las funciones de densidad o las de distribución condicional, si recuerdan, era el cociente entre la función de densidad conjunta entre la función marginal. Entonces, si en el cociente, en el denominador le ponemos esta relación dividida entre la función marginal, nos va a dar esta relación, ¿no? Esto simplemente hay que recordar esta parte, ¿no? Esta es una función de densidad, pero si la función de densidad o distribución conjunta es un producto, ¿no? Aquí voy a tener h de y g de x y finalmente se va a quedar simplemente x, ¿no? Eso para determinar. Esta es una propiedad importante que nos va a servir en el desarrollo de los siguientes capítulos. Bien, finalmente tenemos dos conceptos más que los vamos a expresar: el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson es un valor adimensional que me mide el nivel de explicación entre dos variables. Para que exista el coeficiente de Pearson, las variables no tienen que ser independientes, ¿no? Porque decíamos, si dos variables son independientes, significa que la covarianza es cero, porque la covarianza lo que me mide es el nivel de dependencia. Pero si son independientes no tienen dependencia, por tanto esto es cero. Y si esto es cero, pues el coeficiente de correlación o Pearson es prácticamente cero. Entonces, este coeficiente está entre el rango de -1 y 1, ¿no? Este es el rango sobre el cual se calcula este coeficiente, ¿no? Y el coeficiente de correlación o Pearson es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar. ¿Cómo se describe este coeficiente? Si este coeficiente es 0, significa que las variables son independientes. No hay nivel de dependencia ni hay grado de explicación. No están relacionadas las variables. ¿Qué pasa si el coeficiente de Pearson se acerca mucho a -1? Significa que hay un alto nivel de asociación lineal, hay un alto nivel de dependencia, pero este nivel de dependencia tiene un carácter inverso. Es decir, si es lineal, la pendiente es negativa, ¿no? Estamos calculando una relación, una asociación lineal.
En cambio, si el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, existe una alta asociación lineal, un alto grado de dependencia y de explicación además, y en este caso la pendiente es positiva, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros esperamos, cuando asociamos dos variables, que los grados de dependencia sean altos, ¿no? Que sean muy cercanos o a -1 o a 1, ¿no? Hay que, bueno, si dos variables no se explican entre sí, de pronto no podemos encontrar una relación funcional entre estos. Pero este es un indicador, son indicadores de bondad de ajuste, ¿no? Cuando ya vayamos a describir modelos matemáticos a través de la estadística y encontremos modelos a través de estimación puntual, vamos a requerir que este tipo de asociación tenga estos indicadores bajo esta naturaleza, ¿no? Es un indicador de bondad de ajuste, es una forma de ver la cualidad de mis modelos, ¿no? Si yo tengo este coeficiente de Pearson en estos rangos, entonces puedo decir que mi modelo está expresando de manera coherente y consistente ese fenómeno que yo estoy pretendiendo explicar. Finalmente tenemos la distribución normal bivariada. La distribución normal es la distribución más importante en estadística por sus cualidades, ¿no? Es una distribución con carácter simétrico y es simétrico respecto de su medida de tendencia central, de su media, ¿no? Y a través de su desviación estándar podemos establecer rangos para analizar comportamientos, hacer análisis de control de calidad y varios aspectos, ¿no? En este caso vamos a describir la función de densidad. X y Y tienen que ser variables aleatorias continuas. Es la distribución normal son expresadas a través de variables aleatorias continuas, y su función de densidad bivariada está expresada por esta expresión, ¿no? Donde nu es la media de X, nu sub 2 es la media de Y, sigma 1 es la desviación estándar de X y sigma sub 2 es la desviación estándar de Y. Vamos a ir desarrollando más adelante esta función, pero lo que queremos introducir, bueno, y también está el coeficiente de Pearson, ¿no? Para determinar completamente mi función, tengo que conocer estos parámetros: coeficiente de Pearson, media, las medias y las desviaciones estándar. Con estos parámetros, estos son los 5 parámetros de una distribución o una función de densidad conjunta bivariada normal.